El matutino alternativo está diseñado para personas como tú. Sintonízanos. El panorama electoral colombiano después de la primera vuelta celebrada el domingo pasado. Juan José Macía con los detalles. El izquierdista Gustavo Petro va a competir con Rodolfo Hernández, el candidato que algunos llaman el Donald Trump colombiano. También Juan José Macía nos habla cómo cada región en Colombia tiene su perfil ideológico. Adelante, Juan José Macía, desde Bogotá. Carmen querida, un saludo para ti, por supuesto, para todos los oyentes del matutino alternativo. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto de las elecciones no funciona así como una aritmética exacta. Es muy difícil que el votante de Federico Gutiérrez en una segunda vuelta vote por Gustavo Petro. Sin embargo, creo que no todos los votantes de Federico Gutiérrez terminarán votando por Rodolfo Hernández en una segunda vuelta. Se da sobre todo el voto castigo, el voto anti proyecto contrario al que yo percibo como país. Y en ese sentido creo que sí hay muchos de los votos de Federico que terminarán en las toldas de Rodolfo Hernández. Sin embargo, no son todos. Ahora el candidato de izquierdas, el candidato del pacto histórico y quien fue uno de los principales ganadores durante el día de ayer con cerca de un poco más del 40% de la votación, Gustavo Petro, tiene un gran reto para estas 3 semanas que vienen y es precisamente conquistar el voto. ¿De quién? Conquistar el voto de los abstencionistas, de quienes no fueron ayer a las urnas, conquistar el voto de quienes ayer votaron en blanco y conquistar el voto de quienes votaron ayer por el candidato de la coalición Centro Esperanza, el señor Sergio Fajardo. Creo que es una labor dura que tiene el candidato Gustavo Petro. Sin embargo, en una primera ronda, una primera vuelta, sacar poco más de 8,5 millones de votos, creo que dice bastante del deseo de cambio que hay en Colombia, de la lectura que Gustavo Petro tuvo del momento coyuntural que vive el país, sobre todo después del paro nacional del año pasado. Y creo que el triunfo de Rodolfo Hernández, al final él es un personaje que se ha enmarcado sobre todo en banderas anticorrupción, que se ha mostrado alejado de los políticos tradicionales. Si bien estos políticos tradicionales hoy en día, después de las elecciones de ayer, ya están ahí camuflándose y mostrándose a favor del ingeniero Hernández. Pero sí es un político que se sale un poco de lo tradicional, de esa política eh, histórica que ha estado en Colombia, de partidos como el Partido Liberal, como el Partido Conservador, como el poder que detenta el expresidente, o detentaba más bien el expresidente Uribe. Entonces, sí creo que uno, va a haber un cambio; dos, vienen retos, tanto para Gustavo Petro el conquistar estos votos, como para Rodolfo Hernández el poder lograr una votación suficiente que lo lleve a vencer en una segunda vuelta presidencial al candidato de izquierdas, Gustavo Petro. Federico Gutiérrez era Esta salida de Federico Gutiérrez era previsible en caso de no pasar a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque era un candidato, más que un candidato que tuviera ideas propias, es un candidato de la extrema derecha con un proyecto anti-petrismo, anti-pacto histórico, anti-izquierdas, anti-progresismo, si se quiere. Entonces, no lo veo tan precipitado, no lo veo tan salido de cabales la salida de Federico Gutiérrez. No sé qué respuesta irá a dar al respecto el candidato Rodolfo Hernández, el ingeniero Rodolfo Hernández, porque siempre se ha mostrado alejado de los políticos tradicionales. Sin embargo, en este momento le hace falta también ese apoyo de los políticos tradicionales, precisamente si quiere llegar a la Casa de Nariño, si quiere llegar a la presidencia de Colombia. Pero era previsible, y creo que una parte importante de los votos de Federico Gutiérrez, insisto en lo que decía en la respuesta anterior, una parte importante de esos votos terminarán votando por Rodolfo Hernández.
pero más que por tener compatibilidad de ideas y demás o por sentirse representados en este candidato, es por ser un voto antiprogresismo, anti-izquierda, si se quiere. Pero no la veo tan precipitada esa salida, Carmen. Bueno, Carmen, y también hay que decir, si bien era casi seguro, segurísimo que Gustavo Petro iba a estar en segunda vuelta, ese segundo lugar en las elecciones de ayer, ese era un poco imprevisible, ese no estaba tan claro de quién iba a ser. Mm, ya está claro, es el ingeniero Rodolfo Hernández. Hay muchos análisis por hacer, sobre todo si tenemos en cuenta que Colombia es un país de regiones, es un país que está dividido y que cada región tiene unas identidades políticas, históricas. El departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, siempre ha votado a la derecha, y allí precisamente es oriundo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ayer se evidenció eso. Fue el único de los departamentos de Colombia, de los 32 departamentos, donde Federico Gutiérrez, el candidato del uribismo, el candidato del Centro Democrático, partido de extrema derecha acá en Colombia, fue el único departamento donde Federico Gutiérrez obtuvo la mayor votación. Analizar también Bogotá, creo que la capital del país respalda nuevamente al candidato de izquierdas, Gustavo Petro, que eso da un análisis interesante teniendo en cuenta que Petro fue alcalde de la ciudad en el periodo entre 2011 y 2015, un periodo que terminó con índices de favorabilidad bajo, pero que hoy los, eh, los resultados de estas votaciones demuestran algo totalmente distinto. Mm, y un ingeniero, Rodolfo Hernández, que sin duda fue una de las grandes sorpresas, supo capitalizar votos en la región oriental del país, en especial en la región suroriental, montando desde Santander hasta la Amazonía. Supo llegar a esta población que en muchos casos en Colombia los políticos mantienen olvidada, y creo que el voto que se dio en esa zona también responde a lo mismo, a que es una región que se ha sentido tan olvidada, que busca precisamente una alternativa en un político no tradicional, en un político que no ha estado en el panorama nacional históricamente, y ayer se llevó este respaldo desde estas regiones del país. Importante también hablar que ayer hubo una alta participación del electorado colombiano, alrededor del 55% de la población apta para votar acudió a las urnas. Queda esperar qué pasa para una segunda vuelta, porque creo que muchos de los votantes también se van a abstener en esta segunda vuelta presidencial, Carmen. ¿Cree usted precipitado el endoso que hizo el candidato de la derecha de inmediato al que algunos le llaman el Donald Trump colombiano? ¿O sencillamente piensa que estos son estrategias políticas electorales y que el triunfo de Petro estaría asegurado? No creo, Carmen. Esto de pronto hace 4 años, que una segunda vuelta presidencial fue entre Iván Duque, candidato del Centro Democrático, y Gustavo Petro, candidato de izquierdas, era más válida esa afirmación. Rodolfo Hernández es muy complicado ubicarlo dentro de un espectro político. Tiene unas posiciones muy conservadoras, muy de derecha en algunos temas, por ejemplo en el tema de las mujeres. El hombre dice que las mujeres deben de estar en la casa, que no sirven para gobernar ni para tener cargos de poder, sino que deben de estar en la casa respondiendo a su hogar. Mm, Tiene una posición fuerte contra los políticos corruptos, por ejemplo. Se sale un poco digamos, de esa política tradicional, y por eso es complicado ubicarlo dentro de ese espectro. De hecho, el votante de Rodolfo Hernández, yo creo que es precisamente quienes están cansados de esa división entre izquierdas y derechas. El votante de Rodolfo Hernández creo que es alguien que no se identifica políticamente con uno de estos extremos, y más bien busca en Rodolfo, en el ingeniero, una alternativa al gobierno en el país. No se divide entre izquierdas y derechas. Creo que la derecha ayer recibió un mensaje, y es que Colombia necesita un cambio.
necesita un cambio de políticos, necesita un cambio de modelo de económico, de modelo social, de modelo político precisamente. Eso pasa con esa derecha que creo que fue la gran derrotada ayer. Está Rodolfo Hernández y seguramente gran parte de los votos de Federico Gutiérrez terminarán allí en las toldas del ingeniero, pero creo que hacer esa división en que Colombia para el 2022, para las elecciones de este año, se divide entre izquierda y derecha o entre los dos extremos, lo veo un poco complicado, no creo que sea tan así. Y frente a lo que me preguntabas, Carmen, sobre el Donald Trump, varios medios en el mundo, el país, entre ellos La Razón, han caído en esa comparación. Dicen que Rodolfo Hernández podría ser un Donald Trump eh, tropical, leí ahora en La Razón. Y no lo veo muy alejado de la realidad. Creo que es algo que lo puede describir un poco. Es un empresario multimillonario que nunca había estado metido en la política tradicional, ingresó a la política hace relativamente pocos años, sin mucha experiencia ni conocimiento de lo que es el Estado, que lo ha evidenciado en cada una de sus declaraciones. Mm, entonces creo que no es muy alejado de la realidad el comparar a Rodolfo con un Donald Trump. Supo llegar al electorado, un discurso populista, un discurso que busca llegar a las masas y generar más que reflexiones ideológicas, reflexiones sobre temas de país, sobre proyectos como son la paz, como es el medio ambiente, como son las mujeres, como es la economía. Él busca llegar es a la emoción, busca llegar al corazón y creo que ahí, en eso, es donde tiene más similitudes con el expresidente de los Estados Unidos. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.